Bueno. Sí, para que se vea. Ahí está. Bueno, nos acomodamos. Bien, bueno, luego de esta pausa componedora, la doctora Roxana Bueno nos va a hablar sobre las modificaciones que la resolución técnica 45 le incorporó a la resolución técnica 15. Así que vamos a avanzar con ese tema de sindicatura, después el tema de OCDE y al final las preguntas y respuestas, que ya tenemos bastantes, así que vamos a tratar de acelerar los tiempos a darle más tiempo a las preguntas y respuestas, que hay muchas. El librito del IGJ, ¿me lo puedo pasar, Daniel? El librito del IGJ, si le podés prestar a... Acá, así contesta bien. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, hay muchas preguntas, con lo cual voy a tratar de ser bastante concisa. Pero después de haber escuchado a Daniel, que habrán visto que es Ernesto, pero todos le dicen Daniel, así que vine a aclarar eso, yo punto 1. Una pregunta es que era la E de adelante. Claro, la E de adelante, ¿qué era? Bueno, después de escuchar a Daniel y después de escuchar a Hernán, me imaginaba una gran preocupación entre todos ustedes que tengan que desarrollar la tarea profesional como síndico, porque hay una gran discordancia, algunas contradicciones entre las normas legales y las normas profesionales. Así que me parece que es interesante reflexionar sobre ese último dibujito, qué hacer, ¿no es cierto? No tenemos todas las respuestas. Pero creo que lo más importante es también apoyarnos en esto que dijo Silvia, que tenemos que hacer lo mejor que podamos, la tarea, evidenciar todo lo que podamos, y ahora en esta posición de síndico y dejar un poco de auditor, que creo que la sociedad confunde también. Ayer hablando cuando nosotros nos reunimos el día anterior a organizar estas reuniones, que no solo nos reunimos para organizar, sino que también nos reunimos para comer algo. Es el horario de almuerzo. Es el horario de almuerzo. Y ahí decíamos, ¿no es cierto?, que con Daniel hay una gran confusión entre lo que es el directorio y el síndico. Parece que cuando dicen directorio y síndico están hablando de la misma cuestión y del mismo ente. Y tenemos que saber bien que son dos desarrollos completamente separados, y uno que es el más importante es que el directorio está en la gestión y el síndico no está en la gestión. El síndico, en realidad, para recordar, debe realizar una serie de controles periódicos que son exclusivamente de legalidad y contables. Por eso esto que digo que tenemos una tarea un poco titánica para poder combinar estas contradicciones de normas. Otro tema que me vino a la reflexión es que esto de la memoria, qué importante esto de que no estén estos 4 renglones que decía Daniel, porque en realidad el síndico está relacionado íntimamente con la memoria. Así que este es un punto a tener en cuenta. Y otra cosa es que los honorarios del síndico, los honorarios del directorio, cuando habla Hernán siempre de este punto de cómo se contabilizan, si son cargos del ejercicio, etcétera, casi siempre se hablan de los honorarios del directorio. Hoy queremos reforzar la idea que es honorarios del directorio y del síndico si hubiera, ¿no es cierto?, sindicatura. Así que bueno, en el material traté de resumir las diferencias que trae la 45 respecto de la 15, y también traté de reforzar algunos conceptos
que muchas veces no los usamos o nos olvidamos de que existen, ¿no es cierto? Después tengo algunas cosas así de la vida del día a día para comentarles. Así que la necesidad de la modificación obviamente surge por la adecuación que hubo que hacer, y cada vez que hablaba de ley de sociedades comerciales, ahora en la resolución técnica 45 va a aparecer ley general, ¿no es cierto? Ley general de sociedades. Y la adopción de todas las nuevas resoluciones técnicas que ya en otras reuniones de este ciclo ya mencionamos, pero ahora las vamos a enumerar rápidamente y vamos a dar, digamos, los títulos de cada una. Así que esta fue la necesidad de modificar una resolución que tenía unos cuantos años. Ahí les hago mención de un párrafo que les voy a dar 10 segundos para que lean, y está tachado porque en la 45 se anula, ¿no? Cuando yo leí este párrafo preparando esta charla, les diría que ingenuamente pensé que este párrafo nos agregaba responsabilidad. Yo digo, quitando este párrafo, a lo mejor me parece que nos da otro marco. Bueno, me dijeron que algunos, me parece que el que hizo las modificaciones a lo mejor deleteó esto y lo anuló porque dicen que era muy poco claro. Así que yo le quise dar una explicación técnica, pero les digo la verdad que en la reunión de ayer lo discutimos un poco y parecería que no era demasiado claro y entonces decidieron anularlo. Está en la introducción y van a ver que ya ese párrafo no está más. Bueno, vamos a decir rápidamente los antecedentes en los cuales se apoyan las modificaciones de la 45 a la 15, justamente por la aparición de no solo las normas de las NIF, sino también todo lo que tiene que ver con prevención de lavado. Es decir, que la modificación de la RT7 a la 37, que es, digamos, lo más troncal, más la incorporación de la resolución 420 de la Federación respecto a prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y la incorporación de todas las normas internacionales que ya les mencionaba antes. Les quiero, digamos, recordar que recuerden que las normas internacionales son de uso obligatorio para las compañías que hacen oferta pública y son de adopción alternativa, digamos, para aquellas que no lo son. Así que esto creo que en la última charla, creo que yo estuve presente, estaba en el material, pero yo no lo dije expresamente. Es decir que alguna compañía que no tenga obligatoriamente que utilizarlas, ustedes saben que se pueden adoptar en forma alternativa. Así que la 32, que es la de normas internacionales, que son de auditoría, expresamente estados contables, la adopción de las NIER, que son encargos de revisión, lo que antiguamente nosotros llamábamos como revisión limitada, y las NIC-NIC, como digo yo, y normas de independencia, que son las de control de calidad, que también son adoptadas por estas empresas que hacen oferta pública. Así que estos son los antecedentes, y todo lo que tiene S/M, que es sin modificación, se los quise como enumerar para que, digamos, sepamos que no hay, a lo mejor en algún párrafo, insisto, donde dice que era ley de sociedades, va a estar formalmente la nueva ley general de sociedades, en vez de la ley de sociedades antigua. Pero todo lo que tiene que ver con criterio general, la indegabilidad del cargo, que es una de las cosas más importantes,
Y el alcance de la responsabilidad solidaria es algo que no se modificó y que sigue estando vigente tal cual la RT 15. Como verán, acá no hay modificaciones. Las funciones de los síndicos siguen siendo compatibles con servicios de auditoría. Como dijo, creo, Silvia, en la primera parte, hay quienes opinan que no debería serlo, que hay, bueno, yo creo que en nuestra profesión hay siempre discusiones sobre este tema, pero la norma lo permite. Y algunas cosas formales que les quise comentar, como que cambian acá los libros de contabilidad por el concepto de registros contables. En los anexos van a ver que quedó sin querer el concepto de libros de contabilidad, pero nos referimos a todo lo que son registros contables como medios magnéticos, etcétera, ¿no es cierto? Que ahora ya son son necesarios, digamos, para evitar todo lo que tenga que ver con papel, etcétera, o sea, hacer medios magnéticos, a eso me refiero. Bueno, las normas entonces para el desarrollo de la sindicatura son algunos conceptos que traje para recordar y reforzar y, insisto, para que tomemos un poco de conciencia que el desarrollo profesional de esta actividad tiene riesgos, como, bueno, obviamente como las del auditor, pero se habla poco del síndico, se habla más de auditoría de estados contables, entonces siempre al síndico lo dejamos un poco postergado, así que el término de normas de auditoría vigentes se debe entender justamente por el alcance que tiene todos los antecedentes que vimos. Como ahora se mencionan todas las RT, hay que tener, digamos, el cuidado y la mirada de qué aplicar si estamos siendo síndicos en qué organismos. El tema de la conservación de papeles de trabajo dice expresamente que no tiene que ser menor a 10 años. Recordemos también que en la RT 17 se menciona esto, pero si hubiera algún tipo de legislación donde hay una guarda de papeles de trabajo mayor a 10 años, obviamente hay que respetar el mayor, ¿no? O sea, 10 años es lo mínimo. Y si hay alguna ley, alguna norma que diga que hay que guardarlos por más años, se respeta la mayor. Y se adaptan a los requerimientos del RT 37 con la mención siempre de lo que tenga que ver con síndico o síndico societario. Las normas de informes también se modificaron los modelos. Ahora les traje, digamos, una especie de índice para ver si ustedes necesitan algún tipo de modelo, a qué anexo tienen que acceder. Pero todos los requerimientos, no voy a entrar en este tema porque ya fueron de otros ciclos, pero todo lo que tiene que ver con el título, a quién va dirigido, los párrafos de responsabilidad, el informe, la opinión, etcétera, ¿no es cierto? O sea, se respeta, digamos, la estructura troncal de los informes de la RT 37. Bueno. Y este es un párrafo que lo puse en negrita y lo subrayé. Esto fue por una cuestión que vino a la comisión, un colega nuestro. Inclusive ahora en el receso me comentaba que hasta le han rechazado algún estado contable presentado, no sé si pudo advertírtelo nuestro compañero de la comisión, donde no estaban todas las hojas firmadas por el síndico, obviamente una empresa con sindicatura.
Y este párrafo es un párrafo que ya traía la resolución técnica 15 y que no todos estábamos recordándolo. El auditor firma todas las hojas con una expresión que dice que todos los anexos están vinculados con esa firma, con ese trabajo profesional, ¿no es cierto? Y con el informe del auditor que acompaña a los estados contables. En realidad, el síndico debería hacer exactamente lo mismo. Y entonces, expresamente en la resolución técnica 15, y que debo de reconocerles, soy sincera en esto, yo también lo había olvidado, que deben quedar en evidencia en todas las páginas que componen los estados contables, que el síndico tiene esa vinculación y que está relacionado con el profesional. Y en ningún caso el síndico debe incorporar a los estados contables únicamente su firma y su sello, sino que tiene que decir expresamente que está vinculado hasta con la memoria, que es un elemento muy importante en la sindicatura. Así que esto lo traje en negrita y subrayado para recordarlo. Ayer, en esta charla de mediodía, alguien comentó, creo que fuiste vos, a ver si recuerdo bien, algunos consejos profesionales de la República Argentina están, digamos, mirando, analizando la cuestión de si el síndico societario no debería estar matriculado en el Consejo donde firma los estados contables. Esto Sí. era así. Hay una, como para ejercer el rol de sindicatura, es necesario ser o contador o abogado, o sea, la ley exige una profesión habilitante. Algunos consejos están empezando a revisar si los balances que vienen con informes de auditoría a legalizarse y vienen acompañados de informe del síndico, ese síndico que firma, aunque no se esté pidiendo la legalización de la firma, por lo menos sea un profesional matriculado en la jurisdicción que le corresponde, para asegurar que ese ejercicio profesional es un ejercicio legal. Y viene de la mano de algunas iniciativas que estaría desarrollando, tengo entendido, CNB, de exigir, así como exige la declaración, ciertas declaraciones de existencia de problemas de ética o de algún tipo de sanción a los auditores que van a opinar sobre los estados contables, a los síndicos que pueden estar emitiendo informes de comisión fiscalizadora, en el caso de CNB, pero que estén parte de esa comisión fiscalizadora. Por lo tanto, un poco el mensaje es, se está por venir alguna movida en ese sentido. Si alguien está ejerciendo la función de sindicatura por ser contador y tener el título de graduado, habría que recordar que además tiene que estar matriculado, y no descarto que en algún momento también eventualmente se pida la legalización de firma del graduado como matriculado, porque es, de vuelta, el ejercicio de la sindicatura es un ejercicio profesional por ley. Entonces, para justificar y para validar que es contador o que es abogado, si fuera abogado. Seguramente a los primos abogados les pedirán algo similar a la tenencia de la matrícula. Bueno, dicho esto también lo traje como recordatorio y se reiteran todos los temas de independencia, de prohibiciones e incompatibilidades que a la hora, digamos, de ser síndico societario debemos tener en cuenta, y el alcance de la tarea. Y respecto a los informes del síndico, como la RT 37 trae algunas novedades respecto a lo que son párrafos de énfasis o opiniones modificadas, lo que para nosotros eran salvedades, etcétera,
les quería recordar que en el informe del síndico tiene que recoger, digamos, esas situaciones, esas notas, esos párrafos de énfasis y recogerlas en el informe del síndico, salvo que no participe de la opinión o no coincida de esos párrafos mencionados. Lo que se mantiene, digamos, son los anexos sin modificación, eran 4 anexos, esto también es como un índice, un recordatorio, que el anexo 1 es una guía de tareas que nosotros deberíamos cumplir y debemos evidenciar y dejar los papeles de trabajo para probar que realizamos la tarea. Una guía de controles, acá lo que les digo, que quedó el título de libros contables, en realidad son registros contables. Esto viene bien para hacer la planificación, etcétera, de las tareas. Y los modelos de informes que fueron adecuados a esto que les comentaba de la RT37, y hay para cierres de ejercicios y para lo que son periodos intermedios o revisiones, lo que antiguamente eran revisiones limitadas. Así que está el anexo 3, el 4, el 5 y el 6, modificados con los nuevos modelos. Cuando el síndico y auditor es la misma persona, que esto es muy, digamos, es muy común en empresas, que el síndico y el auditor desarrolle los 2 roles profesionales, y cuando el síndico no es el auditor externo hay unos modelos específicos. Como reflexión final, no lo puse en la filmina porque es algo que en realidad no hay nadie que haya escrito sobre esto, pero preparando, digamos, esta charla, hoy por hoy que está tan en boga todos los temas de responsabilidad social empresaria, ustedes saben que el auditor puede, digamos, hacer auditoría de balances sociales. Con lo cual, si el síndico tiene que acompañar y mirar el cumplimiento en todo lo que tenga que ver con lo legal en una compañía, se los traigo un poco como para que se lleven esta reflexión, y a lo mejor podrá ser en un futuro algún motivo de charla o de discusión profesional. ¿Qué relación va a tener el síndico, o qué relación tiene el síndico societario con respecto a todo lo que tenga que ver con responsabilidad social empresaria, dado que tiene que ver y soslaya, digamos, el cordón legal, ¿no es cierto?, de las compañías. Así que bueno, esto es lo que tenía para decirles, más resumido, para darle ahora el espacio a Silvia con todo lo de OCDE, y que tengamos un ratito para la respuesta de preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el último tema de la jornada antes de las preguntas lo planteamos como Argentina en la OCDE y qué significa eso para nuestra profesión, ¿no? Entonces, todos estamos leyendo constantemente el tema OCDE en los diarios, en las noticias, muy de la mano de la iniciativa del país de ingresar, y en lo personal, ahora les cuento, estuve involucrada en un momento de discusión de ese tema dentro de la delegación argentina ante la OCDE, y me parece que es un punto de partida de que empecemos a pensar como profesionales que si bien es algo bueno para el país esto de ingresar a la OCDE, también es algo bueno para la profesión, porque se nos abren campos de trabajo distintos, ya sea en el ambiente de las empresas como en el ambiente del ejercicio profesional independiente. Entonces, está bueno que por lo menos vayamos entendiendo mejor cuando leemos las noticias de OCDE
y vayamos preparándonos hacia ese escenario futuro relativamente cercano o ya casi vigente. Entonces, un poco para setear el tema y so pena de que para algunos esto sea muy redundante, ¿qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? La OCDE, la sigla de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta es la definición que tiene la propia página de la OCDE, que aquellos que se sientan interesados se las recomiendo repasar. Está en inglés, en francés y en español. Hay varias cosas en español. La OCDE es un foro único en donde los gobiernos de las economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. Es un típico organismo internacional que tiene un objetivo hacia el bien común, en este caso principalmente vinculado hacia el desarrollo económico, la economía de mercado y la sustentación económica de los países en un ambiente absolutamente globalizado. Otra de las definiciones que tiene la propia página dice que es un espacio donde los gobiernos intercambian experiencias políticas, buscan respuesta a problemas comunes, se identifican entre sí mismos buenas prácticas y coordinan políticas locales e internacionales, de manera de ser entre la comunidad de los países miembros un incentivo poderoso para mejorar y para crecer. Ser miembro de este grupo, de esta organización, depende de un compromiso de cada país hacia la economía de mercado y hacia una democracia pluralista. Son como dos requisitos básicos que se le piden a los países que intentan acceder a este grupo. Los actuales miembros de la OCDE, para que dimensionemos un poco, son miembros plenos de OCDE, son más o menos unos 35 o 36 países, y entre todos ellos producen el 60% de los bienes y servicios del mundo. Porcentaje más o menos, pero digamos, es un grupo de países que de alguna manera domina las economías del mundo. Lo que hoy Argentina está intentando hacer es ingresar como miembro pleno a este grupo y en ese largo paso, desde hace mucho tiempo se viene trabajando en ingresar a partir de ir siendo aceptado en alguna de las convenciones, en alguno de los temas que ahora les comento. Haciendo un poco más de historia, el antecedente de la OCDE fue la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OSCE, que se creó en el año 47. Fue un grupo europeo principalmente apoyado por Estados Unidos y Canadá para coordinar la implantación del Plan Marshall. O sea, estamos ubicados en Segunda Guerra Mundial, destrucción absoluta, cómo recomponemos todo ese tema, y este organismo se crea más o menos en ese tema. Es contemporáneo a la creación de casi todos los organismos internacionales, y en el año 61 pasó a ser la OCDE como es hoy, y asiste a economías en expansión, a economías desarrolladas, y básicamente busca el crecimiento económico mundial en un ambiente donde exista libre competencia, libre desarrollo. O sea, si todos los países nos portamos bien, las reglas del mercado funcionan en forma adecuada. Entonces, si quiero ser parte de la OCDE, quiere decir que, por ejemplo, defiendo la libre competencia. Si no defiendo la libre competencia, entonces, si mi país tiene alguna regulación que no la defiende, entonces se me restringe el ingreso a la OCDE. Si soy un país miembro de la OCDE, las empresas que son parte de ese país se supone que son reguladas localmente para que ejerzan, por ejemplo, la libre competencia. Entonces, una empresa del extranjero que quiera hacer un negocio con una empresa argentina, si la empresa argentina viene de la mano de que es un país miembro de la OCDE, ya hay una cierta base de forma de trabajar que está de alguna manera habilitada. Entonces se supone que en la globalización de las economías y en la globalización de las operaciones, que una empresa argentina, por ejemplo, quiera exportar
y al ser Argentina un país miembro pleno de la OCDE, ya va con una especie de credencial distinta a ganar un mercado que si fuera una empresa de un país que no forma parte de este tipo de requisitos. Son cosas fáciles de decir, por supuesto son muy subjetivas, pero ese es el andamiaje final hacia el cual se apunta. En principio, el día que Argentina sea miembro plena de la OCDE, se interpreta que todas las cosas que suceden en el país de alguna manera responden a estos principios, que son los principios que pretenden las economías globalizadas. Y de alguna manera nos insertamos en ese mundo globalizado, ganando el mercado internacional para todos nuestros productos, ya sea productos de bienes o nuestros propios servicios profesionales. Dicho esto como introducción de lo que es y de lo que trabaja, la OCDE trabaja con varios temas. Son como 120, 200, son montones de temas, que en algunos casos llaman convenciones o capítulos, según la circunstancia. Yo acá los que puse son los que, a mi modo de ver, y puedo estar equivocada, de alguna manera se relacionan con nuestras profesiones, ¿no? Hay agricultura y pesca, soborno y corrupción, competencia, gobierno corporativo. Hay un grupo de OCDE que solamente ve el tema de cómo es el gobierno corporativo de las organizaciones. En ese grupo, por ejemplo, está trabajando muchísimo la gente de CNB. Hay una de las directoras de CNB, Rocío Balestra, está trabajando mucho en que las normas de la CNB de alguna manera se adapten a las normas OCDE respecto de gobierno corporativo, de manera tal que una sociedad que emite acciones en Argentina sea equivalente en su forma de gobierno a una sociedad internacional y en consecuencia las inversiones pueden ser más fáciles de acceder y lo mismo para el ida y vuelta de las relaciones de esa sociedad. Temas de desarrollo, temas de economía, por supuesto, educación, empleo, finanzas, innovación, seguros y pensiones, inversión, impuestos. Hay otro grupo importante que trabaja en el tema de impuestos, de manera tal que las bases tributarias y los fondos, los acuerdos impositivos sean equivalentes. En el tema de impuestos trabaja mucho el concepto de precios de transferencia, ¿no? para este tema. Y comercio en general, ¿no? Y de vuelta, hay montones más. Hay todo un grupo de capítulos vinculados con temas de salud, con temas de tecnología, con temas de energía, ¿no? Pero estos por lo menos, seguramente hay más, pero en la medida en que estas cosas se sigan desarrollando, nuestras experiencias profesionales tienen campo de acción en estos temas. Y particularmente yo me quiero detener en el capítulo de soborno y corrupción, que es una convención dentro de la OCDE, donde Argentina es miembro de esta convención. Uno después accede a ser miembro pleno a medida que va pasando las vallas de varios capítulos, ¿no? Y, por supuesto, los principios de la OCDE son para luchar contra el soborno y contra la corrupción, ¿no? Y eso es lo que nos proponemos. Entonces, el proceso de Argentina ser evaluada para poder ingresar como miembro pleno de este grupo tiene más de 16 años. En octubre 16 del año pasado hubo un hito importante que fue una nueva evaluación, la tercera evaluación que le hicieron al país, a ver si tenía normas y procedimientos para poder pasar y decir que está cumpliendo con productos de combatir el soborno y la corrupción, principalmente orientado al soborno y la corrupción de funcionarios extranjeros, ¿no? Porque se supone que si una empresa argentina quiere ganar un mercado en Estados Unidos, no va a intentar ganar ese mercado corrompiendo a un funcionario del Estado americano, y de la misma manera el funcionario del Estado americano para ganar un mercado argentino no va a ganar el mercado argentino corrompiendo al funcionario argentino. O sea, si todos tenemos las mismas normas, el conjunto trabaja bien, ¿no? Y a lo que se va con todas estas cosas es que a que se instalen procedimientos y políticas tendientes a evitar
en este caso soborno y corrupción, y si acaso se descubrieran, sancionarlas adecuadamente a la empresa, a las personas, a los funcionarios involucrados. Entonces, en octubre del año pasado sucedió la tercera evaluación del país, vinieron un grupo muy grande de grupos de países que se decidieron, son los que nos van a revisar, y en ese proceso nosotros como consejo, como profesión, participamos porque hay una parte relevante respecto de qué hacen las empresas en este tema, y participamos como sociedad civil. Participaron jueces, participaron abogados, participaron empresas, participaron reguladores. Y en marzo de este año fue la conclusión donde hubo que ir a defender las recomendaciones que nos hacen, mejor dicho, ir a defender las conclusiones que sacaron del país, en el sentido de que si hay algo que nos dicen que estamos haciendo mal, si nosotros lo convalidamos o no, o hay alguna discrepancia en esa visión, y comprometernos a un plan de acción para poder pasar a la próxima etapa. Esa reunión sucedió en el mes de marzo. El Consejo, del cual la verdad nos sentimos muy orgullosas, fue invitado a ser parte de la delegación argentina, primera vez que un representante de la sociedad civil, o sea, fuera de los organismos de gobierno, es llamado para también opinar, y yo personalmente participé de esa delegación donde había funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Oficina Anticorrupción, que en este caso la Convención de Soborno y Corrupción en Argentina está en cabeza de la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Relaciones Exteriores porque es quien maneja todos los temas vinculados con OCDE, y después hubo gente de la AFIP, gente de la Procelac, gente de la UIF. La verdad, una delegación bastante nutrida. En esa reunión se definieron cuáles eran las cosas que nos planteaban como para corregir, y nos dieron las recomendaciones que están incorporadas en la página de la OCDE, y cuando fue este evento nosotros publicamos una noticia con esas recomendaciones en la página nuestra del Consejo, y ahora está el compromiso de cumplir esas recomendaciones. Y eso es un poco lo que me parece que tenemos que empezar a entender, que es lo que yo llamo lo que significa esto para nuestra profesión, ¿no? Al final del día, lo que la OCDE pretende es que los países miembros tengan las mejores prácticas posibles de contabilidad y auditoría, ¿no? De vuelta, dentro de lo que la OCDE no solo mira contabilidad y auditoría, sino en estos capítulos puntuales. Y ahí hay un gran debate en el entendimiento de que la OCDE interpreta que la mejor práctica de contabilidad y auditoría es la adopción plena de las normas internacionales de contabilidad y de auditoría. Entonces, nuestra defensa fue de que nosotros vemos prácticamente imposible la adopción plena para todas las empresas del país. O sea, ninguno de nosotros visualiza que en un futuro, no sé, en los próximos 10 años, por poner un número, y yo creo que nunca, todas las empresas de Argentina van a preparar sus estados contables de acuerdo con NIF, y todos los auditores van a aplicar sus auditorías de acuerdo con NIA. Entonces, bajo ese escenario, lo que se discute es, ok, no voy a llegar a eso que pretendés, pero voy en un camino donde puedo identificar qué tipo de empresa no se podría escapar de ese marco internacional. Entonces, por ejemplo, las de CNB, por poner un marco. Entonces, empieza el concepto de empresa de interés público, que de alguna manera me lleva a segmentar el tipo de normativa, que es la verdad lo que hoy está pasando en la práctica. El Banco Central, por ejemplo, está haciendo un trabajo bastante importante en que los bancos se vayan moviendo hacia NIF, y la auditoría de los bancos, que hoy día está muy regulada, muy controlada, también incorporen las normas internacionales de auditoría. Los de CNB también lo tienen parecido, ya lo tienen vigente. Entonces, a medida que las grandes empresas del país, o por ejemplo, si acaso las
las grandes exportadoras, aunque no sean CNB, aunque no sean bancos, quizás debieran adoptar estas normas para que cuando intenten ganar ese mercado se presenten con un balance de acuerdo a lo que ese mercado les pide. Pero siempre vamos a tener que aceptar que va a haber un grupo de empresas que quizás en número cuantitativo es la mayor cantidad de sociedades del país, quizás no en términos del Producto Bruto o de otros parámetros, pero ahí sí vamos a tener que seguir manteniéndonos con normas locales. Y esas normas locales eventualmente ir viendo en qué punto se pueden ir reforzando de manera tal de que mejoremos algún esquema de contabilización o pidamos algún tipo específico de procedimiento al auditor para asegurarnos que algo puntual, por ejemplo, nuestras normas de auditoría hoy distan bastante de las normas internacionales respecto a lo que debe hacer el auditor frente al fraude, ¿no? Entonces, bueno, si incorporamos esos procedimientos sin necesidad de cambiar el todo, nos vamos acercando y vamos mejorando en ese sentido. Y un tema que incorpora esta convención específica de soborno y corrupción es el pedido expreso al país de que se emita la ley de responsabilidad penal empresaria, que es lo que más hay noticias en estos días sobre que se debate en diputados, que se debate en Senado, que la quieren aprobar, que no la quieren aprobar, que es un año electoral, etcétera, etcétera. Que los artículos, alguno gusta, otro no gusta. De la mano de la emisión de esa ley de responsabilidad penal empresaria, que es un requisito básico para que esta convención prospere, viene un trabajo muy interesante para nuestra matrícula, para el cual debemos empezar a estar preparados. Y es el tema de qué hacen las empresas respecto de la anticorrupción. Y la forma en que este tema se fue resolviendo internacionalmente es a través de la instalación de lo que se llama oficinas de cumplimiento. Lo más parecido que nosotros tenemos son las políticas de lavado de dinero. Pero esto es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, lo que de alguna manera la ley va a pedir es que las empresas instalen funciones para que, primero, definan una política anticorrupción, antisoborno, instalen controles para que eso suceda y alguien termine diciendo que eso se cumple. Entonces, ahí yo veo para aquellos colegas inquietos, ¿no? y realmente le hago un mensaje a la juventud, ¿no? Que siempre son los más inquietos y los que más expectativas de crecer. Los que tenemos un poco más de años a veces nos cansa meternos en otro tema nuevo, pero bueno, siempre hay inquietudes. Acá tenemos a Elcira que seguramente se va a meter en el tema, pero al margen de ella, realmente es un llamado a la gente más joven que se meta en este tema, porque de acá va a venir una fuente muy interesante de trabajo y un trabajo profesional genuino y bien pago. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer como profesionales es colaborar primero con las empresas que se sientan obligadas a hacerlo y después con las que el propio mercado las llame a hacer esto, porque si no, no van a poder vender sus productos, a diseñar una oficina anticumplimiento, perdón, una oficina de cumplimiento anticorrupción, fue un furcio, una oficina de cumplimiento, los controles que eso tiene que tener. Esa oficina tiene que estar poblada por un profesional que la arme y que la ejecute. Y va a haber un profesional independiente que podrá ser el auditor o podrá ser otro profesional independiente, pero sí, ojalá sea un profesional de ciencias económicas, que periódicamente emita un informe diciendo el diseño de estos sistemas son adecuados y los controles funcionaron y se encontraron problemas, no se encontraron problemas, que informe sobre ese funcionar de la política. De manera tal de que cuando esa empresa de pronto quiera ganar un mercado, quiera presentarse a ser distribuidor de alguna otra empresa, etcétera, le exijan presentar ese cumplimiento de estos temas para poder participar. Los otros días nos contaba alguien que lidera la oficina de cumplimiento de una empresa
en Argentina subsidiaria de una empresa del exterior, pero que en Argentina, para sus operaciones en Argentina, está trabajando de esa manera, que ya definió con todos sus proveedores que aquellos que en un plazo de, no me acuerdo si dijo 3 años, 4 años, no le dieran el cumplimiento de estos temas, los baja del registro de proveedores, ¿no? Entonces, estas son las cosas que se empiezan a mover. Y desde esto de que, de que son las acciones desde la sociedad civil, como nosotros, siendo civiles, intentamos, civiles, apolíticos, o sea, a nosotros no nos mueve nada del gobierno, pero estamos intentando colaborar con algo que al final del día le hace bien al país, y si le hace bien al país, le hace bien a nuestra profesión y le hace bien a nosotros mismos, ¿no? Entonces el Consejo en este accionar lo que intentó es, bueno, apoyar la instalación de estos temas y que sean de nuestra competencia, o sea, medio como primerear el tema para que, excepto los que son doble colegas, no nos ganen otros colegas. Pero al final del día yo creo que las cosas son todas multidisciplinarias, ¿no? Pero bueno, primerear en el tema, nosotros como profesionales podemos trabajar en esto. Poder ser una conexión entre el profesional y el regulador, porque una vez que esto salga va a empezar a haber oficinas del gobierno que empiecen a dar regulaciones. El ejemplo que más tenemos es lo de la UIF. Bueno, poder trabajar en la concreción de esas regulaciones, ser una voz que participa de ese proceso, y después muchas cosas vinculadas con difusión y capacitación. En muchos de estos trabajos estamos trabajando también en colaboración con la Federación Argentina de Consejos Profesionales, con la FAPSE. Desde la FAPSE también hay un grupo que se creó para ir modificando las decisiones de algunos reguladores, como la IGJ, como el Banco Central, como la CNB. Y desde el Consejo en particular estamos generando cursos en la DAC vinculados con estos temas, para aquellos de vuelta que tienen inquietudes, vean y se vayan anotando o vayan leyendo el tema, sepan que existe. Y en particular, este mes creamos una nueva comisión que se llama Comisión de Anticorrupción, cuyo le hago el marketing. Es una comisión que en principio se va a reunir los segundos jueves de cada mes a las 6:30 de la tarde, el horario de todas las comisiones, donde estamos convocando tanto a profesionales que trabajen en el ámbito de las empresas como a profesionales que trabajen de forma independiente. De hecho, el presidente de la comisión es alguien que trabaja en forma independiente en revisar estas oficinas de cumplimiento, las pocas que hoy hay en el país, y el vicepresidente es alguien que trabaja desde las empresas, que es alguien que está liderando la oficina de cumplimiento de una sociedad, como para poder compatibilizar las dos partes. Convocamos a la Oficina Anticorrupción para que nos mande un miembro constante para poder estar cerca de quien va a ser el regulador de todo esto. Ojalá que sea profesional en ciencias económicas, pero aceptamos un representante de la oficina. Yo voy a actuar como la consejera coordinadora y le ponemos fe a que sea algo que mueva un poco el tema y que nos muestre que hay otros campos que se van abriendo para aquellos que, no sé, quieren ver otras circunstancias. Y me parece que estos temas son interesantes para que los conversemos con nuestros clientes. Muchas veces nos quejamos de que hay que mejorar los honorarios, no nos respetan, tenemos que jerarquizar la profesión. Y a veces uno se encuentra con el dueño de la empresa y le faltan temas para conversar, ¿no? Me parece que estas cosas son de las cosas que aquellos clientes que tengamos, que tienen intenciones de crecer, o que nosotros le veamos chance de que tienen potencial de crecimiento y nos transformemos verdaderamente en sus asesores y en los generadores de ese crecimiento, me parece que este es un tema que vale la pena. Piensen en aquellos clientes que participan en operaciones donde sus clientes son exportadores o que ellos mismos exporten, o sea, ir preparándose y que de paso no suceda el momento en que de pronto le llegó algo y no le da el tiempo para
ponerse a tono con todas estas cosas. Y por supuesto todo dentro de los conceptos de ética profesional, de que como personas y como profesionales estos principios de anticorrupción, de antisoborno, son comunes en todos nosotros y bueno, es nuestro aporte a la comunidad de cómo podemos luchar respecto del ejercicio profesional frente a estas cosas que al final del día le hacen bien al país. Así que hasta ahí era mi presentación. Muy bien, bueno, hay muchas preguntas, no sé, las últimas que quieran hacernos si nos acercan, y Daniel va ganando, así que empieza a contestar él. Bueno, varias preguntas volviendo a los temas de hoy temprano. Una primera pregunta, si es obligatorio tener o solicitar documentación referente a cómo evaluar, cómo amortizar, o sea, lo que habíamos hablado de que el auditor tiene que poder documentar o probar de algún modo que él no fue él quien tomó todas las decisiones, porque eso lo colocaría en una situación incómoda en la que a lo mejor pierde independencia. No hay nada que obligue a. Acá la pregunta incluso decía, de hecho en el informe de auditoría ya el auditor deja constancia de que los estados le vinieron preparados por los administradores. Es un consejo, un recaudo, sobre todo, a ver, nadie va a venir de oficio a controlar lo que hizo ese auditor, pero en una situación de conflicto a lo mejor el auditor termina siendo parte y estar bien documentado le sirve para, bueno, mejorar su situación, defenderse y no terminar siendo un condenado. No es que haya una obligación nueva de salir a pedir documentación. Es un consejo. Creo que sería una buena práctica de auditor documentar que no es él quien tomó las decisiones. Acá en dice, en una entidad los miembros de la minoría se niegan a aprobar los estados contables aduciendo que la gestión fue mala, porque el resultado es pérdida. Finalmente, la mayoría aprueba, y acá dice la minoría publica la situación como una irregularidad. ¿Y qué se puede hacer? Yo lo que veo, publica, entiendo, hizo pública o comunicó algo que no se condice con lo que resuelve la mayoría. Es un tema de daños y perjuicios. Es como si alguien sale a la calle a decir algo malo a mi respecto. Si eso que dice me dañó, me causa un daño, lo demandaré por daños y perjuicios. Y si lo que dice no me dañó tanto, lo dejaré pasar. Pero pasa por ahí, ¿no? Por el balance está aprobado, se publicó y no se está frenando a la sociedad, por lo que leo de la consulta. ¿Puedo hacer un agregado a esa pregunta? Sí. Cuando el director que se opone, no ¿es obligación o debería exponer el motivo de por cuál se opone o la simple oposición es suficiente? A ver, estamos hablando de la aprobación de la Asamblea, pero supongamos, lo podemos trasladar igual al directorio. Cuando alguien se opone, la lógica indica dar fundamentos. ¿Por qué? Porque si yo me opongo y va a ser aprobado, a mí lo que me interesa es después poder cuestionar lo decidido. O sea, la mayoría decidió. En la Asamblea la sociedad hizo suyo el balance por mayoría. Al minoritario, si se queda en eso, no consiguió su cometido. Normalmente en situación de conflicto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué hacemos los abogados? Procuramos que lo que nosotros decimos, que quede constancia en acta, en una constatación que hace un escribano, o del modo que no sea el plafón para una impugnación judicial de esa decisión. Para ir y convencer a un juez, la decisión fue mal tomada, no debieron haber aprobado porque la aprobación vulnera una norma, y que entonces un juez diga, no, esa aprobación es nula, y nos salimos con la nuestra, no está aprobado, con lo que queríamos imponer. Pero tiene que haber una tengo que tener razones. Un juez, para que considere que un balance fue mal aprobado, tiene que haber razones muy concretas, no es sobre... Mira, a veces formales, a veces la memoria está incompleta, pero tiene que haber una razón concreta para convencer a un juez que invalide una decisión que aprobó estados contables. Entonces, claro, el que impugna y no tiene argumentos válidos, la impugnación se quedó en eso. La publicita, no sé, hoy se publicita fácil en internet, en cualquier foro, y se puede causar un daño. Bueno, un daño sin perjuicio es igual que si alguien me insulta públicamente. Si considero que eso me daña, el principio de que nadie puede dañar a otro, y si lo daño lo tengo que reparar. Tengo que probar que me dañó. Perfecto. Solamente publicar a veces no hay un daño concreto. Acá hay dos preguntas. Asamblea autoconvocada. ¿El Código Nuevo Civil y Comercial lo permite? En realidad el Código Civil y Comercial trae dos normas, si no me falla la memoria es el 158, que habla de la autoconvocatoria, algo así como una norma supletoria. El artículo 150 del Código dice que prevalecen las normas de la ley especial, la Ley General de Sociedades, y en caso de silencio se aplica el Código Civil y Comercial.
o en caso que no haya contradicción. Opinión personal mía, algunos dijeron acá vino la asamblea autoconvocada. Mi opinión personal es que no, porque la ley especial para la sociedad anónima no lo admite. Que este 158 lo puedo utilizar para otras sociedades. Por ejemplo, en una SRL puedo hacer una autoconvocatoria, porque la ley no me impone que la convocatoria parta del gerente. Entonces puedo hacerlo. En otro tipo de sociedad. En la anónima, no. Mi opinión es que no. Algún autor salió a decir que si el estatuto lo permite, se podría. Yo creo que mientras no se modifique la Ley General de Sociedades, no se puede autoconvocar. Pero reconozco que hay alguna publicación de doctrina en contra. Y después, ¿cuál es el plazo para concretar la decisión de la Asamblea de aumentar, reducir o reintegrar? En realidad, el plazo es el mismo cuando se aprueba un estado contable que determina que hay que tomar una decisión. Lo que dice la resolución de IGJ es que en la misma Asamblea se debe tomar la decisión, la que fuera, hasta disolver si uno quisiera, pero tomar la decisión. Si no se toma esa asamblea, para IGJ por lo menos es irregular. Para la justicia, ya que IGJ diga que es irregular, es un punto a favor de quien impugna. No quiere decir que el juez siga esto. Ahora, después la inscripción es otra cosa, pero la decisión se adopta en el momento. No hay ni siquiera un día. En la misma asamblea, podríamos asumir que se puede tomar un cuarto intermedio de hasta 30 días, que es lo que dice la ley. Pero en el mismo acto asambleario hay que tomar una decisión, al margen de cuándo se inscriba. Una sociedad con patrimonio neto negativo, ¿hasta cuándo tendrá plazo los accionistas para aportar? La experiencia me dice que los accionistas no cumplen con el aporte. Bueno, hay dos cosas distintas. La decisión, es un poco lo mismo, hay muchas que van a esto. La decisión hay que adoptarla en el momento. La decisión de vamos a reintegrar la pérdida, vamos a aumentar, a reducir, a disolver, la decisión se debe adoptar en el momento. La ejecución, nos ponemos de acuerdo con los accionistas que vamos a reintegrar. ¿Podemos decidir en qué plazo? Podemos no fijar plazo, en cuyo caso quedamos obligados. Si después la sociedad quiebra y termina mal, va a venir el síndico a reclamarnos el compromiso. Pero resolvimos el problema. Nada nos impone decir en qué plazo vamos a entregar el dinero. Por supuesto que hay una cuestión de sentido común. Si la sociedad está a punto de quebrar con un pedido de quiebra y la decisión es reintegrar, se supone que es a tiempo para atender ese pedido de quiebra. Hay que ver el caso. Pero no hay un plazo para cumplir, sí para decidir. Y a partir de la decisión quedamos obligados. Un accionista aportó, este es un caso concreto, un campo que se registró en el año 2012 como aporte irrevocable. Esto tiene un poco más que ver con lo de Hernán. La sociedad, yo digo mi opinión y vos me corregís si... La sociedad no lo inscribió, tampoco lo registró, o sea, no hizo nada, y ahora en el 2007 quiere resolver el tema. A ver, debió haber pasado al pasivo, aún con los plazos de la resolución 7/2005, la anterior tenía 180 días, con lo cual hace muchos años que eso debería estar en el pasivo. Ahora, que esté en el pasivo quiere decir, si lo quiere devolver ese campos, doy por hecho que de algún modo se hizo la traslación del campo, que hay una escritura, porque si no, no hizo nada, es una promesa de... Doy por hecho que hubo, no sé si inscripción, pero por lo menos una escritura. Si no, es una promesa de aporte y no hay aporte. Al margen de eso, para restituir un aporte, creo que Hernán lo dijo en un momento, las normas de IGJ exigen un procedimiento símil reducción de capital, o sea, publicación con derecho a posesión de terceros. No es que el evento de la sociedad dice es un pasivo, lo devuelvo. Cuestionable porque no sé en qué medida la IGJ puede imponer un procedimiento de la sociedad que debería estar en la ley, pero lo dice. Con lo cual, ¿cómo lo puedo resolver hoy? Si la decisión es mantener el aporte, simplemente capitalizando. Al margen que además también está, si no se inscribió, porque el IGJ hoy como aporte no lo va a tomar porque debería ser en efectivo para el IGJ. La ley no lo dice, pero se puede capitalizar un pasivo. O sea, no hay problema en recomponer la situación y canalizarlo como un aporte con un aumento de hoy. Hasta hoy debió figurar en el pasivo y debería figurar en el pasivo mientras no sea una decisión de la Asamblea de aumentar el capital con ese aporte. Evaluarlo con todo lo que les dijo Hernán. Sí, un comentario agrego, Daniel, para reforzar lo que recién mencionó. Recuerden que para la IGJ los aportes irrevocables son en efectivo, con lo cual del vamos esa transacción no cumple con las disposiciones de la IGJ. ¿Sí? A ver. Tienen que ser en efectivo los aportes irrevocables, no pueden ser en especie. ¿Y cuál es la razón de ser? La propia ley le asigna a IGJ o al organismo contralor que fuera en cada provincia la obligación de fiscalizar cuando hay un aporte,
que el aporte valga lo que, por lo menos, si vale más de lo que los socios dicen, no hay problema. Pero que no valga menos, porque si vale menos estoy tomando un capital ficticio. Entonces a IGJ lo que le importa es que el aporte no valga más, no valga menos que lo que los socios dicen que vale. Ese es el control. ¿Y por qué no acepta el aporte irrevocable? Porque como no pasa por ese tamiz, IGJ está como diciendo, ustedes no me pueden poner en el patrimonio neto algo que es el correlato de un bien que yo no supervisé su tasación. Ese es el fundamento de por qué es solo efectivo. Después acá me piden como que clarifique algo que creo que es importante porque tiene que ver con algunas preguntas. La diferencia entre disolución y liquidación. La disolución es un hecho, un instante. Algunas son automáticas, por ejemplo, vencimiento del plazo. Nadie tiene que decir que se venció porque pasó el tiempo. Otras requieren algún tipo de declaración. La que importa pérdida de capital, que es de la que estuvimos hablando hoy, yo soy de quienes pensamos, y creo que la mayoría va para este lado, que la aprobación del estado contable, que la demuestra ya implica reconocimiento. Con lo cual, aprobado el estado contable, la sociedad está disuelta. Ahora, ¿qué quiere decir que está disuelta? Nada, sigue como todos los días. Pero cambió la responsabilidad de administradores y socios en la medida que no liquiden. Porque lo dice el artículo 99 de la Ley de Sociedades. Entonces, entró en estado de disolución, debería empezar a liquidarse en un proceso que lleve el tiempo que demande la liquidación. Si no lo hace, que es lo que pasa muchas veces, y de muchas preguntas, no lo hacen así como a algunos se les vence el plazo y no miran el estatuto y siguen años funcionando. ¿Qué pasa? Es un tema de responsabilidad. En lo cotidiano no pasa nada. Es un tema de responsabilidad de administradores y de auditores que debemos mencionar están en estado de disolución. Pero como operativamente no pasa nada. Ahora se nos transformó en una colectiva en los hechos. En cuanto a responsabilidad, no en funcionamiento, sigue siendo un anónimo o lo que fuera, pero en cuanto a responsabilidad de administradores y socios, tenemos una colectiva. Cuando se capitalizan los resultados, esta capitalización es obligatoria inscribirla en IGJ, si es así, ¿en qué plazo? Dos facetas. Para el administrador es obligatorio como responsabilidad del administrador y en tanto responde por ello ante los accionistas. O sea, si no lo hace, el accionista podrá demandar al administrador por no cumplir con su obligación a su cargo. Para la sociedad, ante el tercero ante IGJ, es una carga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre carga y obligación? Obligación es aquello que me pueden obligar a cumplir. Una carga nadie me puede obligar a cumplir. Si yo no la cumplo, perderé el beneficio de oponerlo a terceros. Con lo cual, yo hago un aumento de capital y no lo inscribo. No puede venir IGJ a ponerme una multa o un acreedor o un tercero. Puede ser a lo mejor que algún banco me diga no te doy un crédito porque para mí el capital que vale es el inscripto. Un comprador de acciones que tuviera algún reparo en un due diligence. Pero no puede venir nadie a ponerme una multa porque voy tarde. La única inscripción obligatoria es el cambio de sede o de domicilio. Es la única que las normas ponen plazo y ponen multa. Las demás no hay plazo, no hay obligación. No la puedo hacer valer ante terceros mientras no la inscribí. Desde la fase externa. Internamente, por supuesto, los administradores responden ante los socios por no inscribir. ¿Puedo agregar un comentario de auditoría Sí. con el tema de disolución? Y para disolución y empresa en marcha no es lo mismo, ¿no? En algunos casos son iguales, pero podría darse el caso de que una empresa esté en causal de disolución, pero no necesariamente no esté vigente el principio de empresa en marcha, ¿no? O sea, no va de la mano el hecho de que una empresa esté disuelta, entonces el auditor necesariamente necesita, no esté en estado de disolución, no esté necesariamente en causal de incumplimiento de empresa en marcha. Son dos cosas que deben medirse en forma distinta. Una tiene un andamiaje legal y la otra es la permanencia de la empresa por los próximos 12 meses. Y al revés también, ¿no? Y al Podría revés ser también. que... En una empresa no disuelta ni en estado de disolución no sea en marcha. Exacto. Esta es una pregunta que tiene que ver con la independencia. El Código de Ética de la Federación establece que la preparación de estados contables no implica considerar falta de independencia. Tampoco dice que garantice independencia. O sea, es un indicio, la preparación, si la preparación incluye la toma de las decisiones de cómo se prepara y cómo se confecciona, creo que no hay falta. No hay una norma que me diga, especialmente en este caso sí, en este caso no. Por eso yo todo el tiempo hablé del criterio del auditor con los indicios y con las normas que le dan pautas. Es cierto, yo no dije que preparar los estados contables ya quita independencia. Ahora, si yo preparé los estados contables, los reconocí o se probó que los preparé y no tengo ningún elemento para demostrar que
las decisiones las tomó la sociedad, yo voy a estar, en el caso de que se me juzgue mi responsabilidad judicialmente, voy a estar complicado. Ahora, en la medida que yo tenga elementos, que sí, yo participé, tipié, yo confeccioné, pero las decisiones principales me vinieron tomadas por la empresa y los puedo acreditar, bueno, ahí probablemente esté mejor posicionado. Seguro. Eso es en el ambiente de, mientras yo diga que hice la auditoría de acuerdo con RT 37. Si digo que hice la auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría o a los efectos de una empresa CNB, eso está prohibido. O sea, estrictamente prohibido participar en la confección del balance en cualquier etapa y en la auditoría. Sí. Con respecto a la pregunta que tiene que ver con esto también de la 37, de si es obligatorio, ¿cómo hago yo para hacerme la prueba de que las políticas son... La carta de gerencia es un elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de las normas nuestras de auditoría, y eso es obligatorio, digamos. Así que en esa carta de gerencia, de alguna manera, no es, digamos, completo, pero algunas políticas deberían estar determinadas en esa, por ejemplo, no sé, las amortizaciones que hablaron, se puede ir completando, digamos, los conceptos que nosotros necesitamos probar que son decisiones de la compañía, ¿no? Sí, a ver, y la salvedad, a veces la parte como abogado y por la praxis judicial. Nosotros, llegado el caso, vamos a tener que convencer a un juez que no es contador, que no tiene formación directa en estos temas, de que somos independientes. Entonces, no nos quedemos a veces en referencias puntuales, sino, a ver, si suponemos que puede haber un conflicto, pensar, yo tengo que ir y convencer a un juez que no se preste, que yo soy independiente. Entonces, para eso tengo que demostrar al juez, bueno, a ver, todo esto me vino decidido. Al margen de después, a lo mejor, pedir un informe al consejo que nos diga, según normas contables, o a un perito contador que nos interprete según normas contables cuando hay independencia, pero tengo que convencer a un juez. Siempre el criterio, hace lo que los abogados le decimos al cliente en la primera reunión, yo te creo, pero hay que convencer a un juez, que no es un especialista. Entonces, cuando uno cuida su responsabilidad en esa faceta, o sea, en la faceta judicial, lo tiene que razonar desde ese lado. Por eso la insistencia en documentar y ser muy concreto, no quedarnos con que el párrafo del informe de auditoría ya nos cubre. En caso que una sociedad, esto más o menos está contestado, pero la leo para no dejarla al margen. En caso que una sociedad no subsane su situación de patrimonio neto en 180 días luego de la aprobación de estados contables, ¿es causal automática de disolución o la disolución requiere una decisión asamblearia en particular? Primero, los 180 días no existen, es inmediato. Ahora, si requiere una decisión en particular, mi respuesta es no. Porque yo considero que el artículo 94.5 me dice pérdida de capital es causa de disolución, que sí está disuelta. Pero aclaro, van a encontrar doctrina que dice lo contrario. Hay muchos autores que dicen, no, si no hay decisión expresa no está disuelta. Con el tema de pérdida de capital hay un librito muy interesante de hace muchos años de Ricardo Dinsen que se llama La disolución por pérdida del capital, que él cita esta misma postura que les digo yo, pero trae toda la doctrina que dice lo contrario y jurisprudencia controvertida, con lo cual, digo, si alguien está en el caso, a lo mejor puede tener de dónde tratar de defenderse. Y después, en el más reciente, hay muchos trabajos que como que distinguieran estado de disolución de sociedad disuelta. Yo creo que es una interpretación forzada. Si la ley me dice esto es causal de disolución, acaecido esto, estoy disuelto. No liquidado, disuelto. O en proceso de liquidación o con las responsabilidades por no entrar en proceso de liquidación. Pero mi opinión es que es automático y que no hay plazo. Es automático, estoy disuelto y puedo reconducir porque con la reforma del artículo 100 del Código Civil y Comercial, yo en cualquier momento puedo reconducir, superar, por ejemplo, en 180 días, en 40 o en 3 años el estado de disolución, vuelvo y bueno, ese intermedio hubo responsabilidad sobre ilimitada. Después puedo resolver el problema. Y el problema de la pérdida de capital se puede resolver solo. Con un año con utilidades se me puede resolver solito. La sociedad sigue como si nada, se arregló, no tengo que hacer ningún tipo de inscripción. Lo único que me quedó es que durante un año los socios fueron responsables solidarios ilimitadamente. Eso es lo único que quedó. Y segunda pregunta, siguiendo con ese caso, ¿puede IGJ aprobar estados contables con patrimonio neto negativo recurrente año tras año sin subsanar? IGJ no aprueba estados contables, recibe los mismos para su publicación, no aprueba. En la práctica,
La resolución 7 es clara en que estas asambleas las considera ineficaces. No suele haber control. A ver, no habría una sanción. IJ puede declarar a la asamblea la considero ineficaz. Si yo no fui a inscribir nada, probablemente no tenga consecuencias prácticas para la sociedad. Si en la misma asamblea se resolvió, a lo mejor, no sé, una distribución de dividendos en especie, alguna otra cosa, a lo mejor me traerá consecuencias prácticas que no me van a aprobar el otro trámite. O que si un día voy con algún trámite que donde haya un tracto registral vinculado a esa situación, me va a trabar otros trámites. Pero no es que IJ esté controlando todos los estados contables y observando algo. Hablo de sociedades cerradas, ¿no? Las SRL que llegan a los 10 millones de capital, ¿deben preparar memoria? Que no llegan, ¿deben preparar memoria? No. La SRL, esto lo dice el artículo 62 de la ley, segundo párrafo. Todas las normas sobre memoria, el formato de estados contables y demás, desde la ley, al margen de normas contables, ¿no? Pero desde la ley es solo para SRL de más de 10 millones y sociedades anónimas todas. Las demás quedan afuera, no están obligadas a preparar memoria. Y la última, si la memoria del artículo 299 es observada por IGJ, por ejemplo, porque pusieron 3 renglones, ¿el nuevo texto debe ser aprobado por asamblea? Por supuesto, porque mientras tanto no es de la sociedad. ¿Hay que hacer un nuevo informe del síndico? Y sí, pues el síndico debe expedirse sobre esa nueva memoria. Lo único que como tranquilidad, IGJ, que yo sepa, y lo digo en voz baja, no está haciendo ningún tipo de control de oficio sobre el texto de las memorias. Y si hay o no exención. Y si lo hiciera, pasaría lo mismo. Diría, bueno, declaro ineficacia. Si yo no fui a pedir ninguna inscripción, no va a tener consecuencias para la sociedad. El que sí lo puede plantear es algún accionista disconforme con el tenor de la memoria, y una memoria incompleta puede llevar a que todos los estados contables caigan en una aprobación nula. Con problemas mucho más graves que IGJ me diga que sí o que no. Tal cual. Bueno, seguimos con Hernán. Bueno, a ver, hay varias acá. Voy a tratar de, en algunos casos, directamente citarle la fuente porque si no sería relatar todo un procedimiento. Acá una pregunta se refiere... Hay algunas que son demasiado legales para mi estilo, pero voy a tratar de responderlas de acuerdo con mi criterio y apelaré a que Daniel me corrija si en algo estoy pifiándole. Se refiere a si se puede aprobar aportes irrevocables para absorber pérdidas y si debería ser aprobado antes del cierre del ejercicio anual. Este tema está específicamente tratado en la normativa del IGJ, por eso estaba buscando en el librito, porque me acordaba y no me acordaba del artículo y quería decirle del artículo. Es el artículo 315.2 romano. Ahí está todo el procedimiento de en qué casos, o sea, cómo tendría que ser el proceso para hacer aportes irrevocables para en el año siguiente, con aportes irrevocables, absorber pérdida del año inmediato anterior en el cual se aceptan y cuando se considera válido y todo lo demás. Así que pueden remitirse ese artículo y está todo el procedimiento descrito. Otra pregunta que es un poquito más extensa, no la pregunta sino la respuesta. Me dice si puedo describir brevemente cómo elaborar un flujo de fondos descontados. Bueno, a ver, yo lo que les puedo decir es lo que dice el 72.1 romano B de la IGJ, que dice, ustedes saben que todo flujo de caja implica que en el denominador yo vaya poniendo estimaciones de efectivo y en el numerador, y en el denominador 1 más una tasa elevado al momento del cual lo descuento, ¿sí? Concepto de descuento de flujo de tasa. Ahora las preguntas del millón es cómo estimo el flujo de caja y cómo determino la tasa. Y el otro tema es cuál es el plazo que utilizo. ¿Qué es lo que dice el IGJ? El IGJ dice plazo no más de 3 años. Sobre el flujo no me dice nada. Tasa a utilizar, la tasa de promedio pasiva del Banco Nación del año inmediato anterior al que se establezca ese flujo descontado, con lo cual si yo estoy haciendo la medición el 1 de abril tendré que tomar el flujo el promedio de las tasas pasivas de Banco Nación entre el 31 de marzo del 2015 y el 31 de marzo del 16, que es el año inmediato anterior a la fecha en que mido, y ese promedio de tasa utilizarla para descontar esos 3 años. Eso es lo que dice la norma del IGJ. Desde el punto de vista financiero, yo no creo que sea apropiado, sobre todo, si ustedes me dicen estoy mirando un título público
que le quedan 3 periodos de repago y la tasa más o menos está por ahí, bueno, porque al final de la vida un título público la tasa se parece bastante al rendimiento. Si fuese una acción, para mí el método de valoración que mejor ayuda a reflejar el valor presente de una acción es la medición utilizando técnicas de perpetuidad, ¿sí? Que en general en la práctica uno tiene perpetuidades con crecimiento o perpetuidades sin crecimiento. Para mí es mejor utilizar la fórmula de perpetuidad con crecimiento. Ustedes me dirán, ¿y cómo se hace eso? Bueno, Wikipedia, perpetuidades, les traen toda la explicación, pero es como decir, toman cuánto es el dividendo esperado de la compañía y lo dividen por 1 menos la tasa. ¿La tasa de qué? De rendimiento del accionista. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es lo que el accionista me va a exigir como rendimiento? Bueno, para eso podrán utilizar el WACC de la compañía y para calcular el RE de la compañía utilizarán el modelo KPM de modelo de fijación de precios de activos financieros. Todo eso no lo puedo explicar brevemente. Entonces, si quieren, pueden tomar un curso en la DAX sobre este tipo de cosas. O consultar a un actuario licenciado en economía conocido. Exactamente. Aporte irrevocable. Diferencia de entre un aporte irrevocable y un préstamo que el accionista le hace a la compañía. Bueno, no es lo mismo. Lo que podría ocurrir es que sean de esos préstamos que cuando uno analiza se da cuenta que el accionista presta dinero constantemente y nunca se le restituye. Y que en esencia económica uno termine atribuyéndole a ese préstamo el carácter de un aporte. Pero eso es otra historia distinta que en general está receptado como que uno debería capitalizarlo. De hecho, es un punto específico de, en el caso de las normas de CNB está mucho más específico de una partida que iría a la cuenta de contribución de capital dentro del patrimonio, ¿sí? Cuando son esos préstamos eternos que la sociedad tiene con el accionista y el accionista nunca ejerce el derecho de reclamarlo, entonces en esencia económica es un aporte, ¿sí? Pero no es un aporte irrevocable en los términos jurídicos de lo que es un aporte irrevocable, ¿no? A ver, ¿qué más? Acá me preguntan acerca del tratamiento contable de lo que sería el capital me hacen referencia a las UTEs. Un comentario al pie de página. UTE y ACE como tal no existen más. Existen las UT, no las UTE, y existen las AGC y no las ACE. Se le eliminó el término empresaria en el nuevo Código Civil y Comercial y además se creó la figura del consorcio de cooperación. Todos ellos están tratados en términos generales, o sea, el régimen contable, que incluye el tratamiento de lo que sería el patrimonio de esos contratos asociativos, en el artículo 282 del texto del IGJ. Y simplemente me remita a que tengo que utilizar las normas emitidas por la Federación en la versión aprobada por el Consejo de Cava en aquello en que no haya disposición en contrario dentro de ese marco. Con lo cual sería lo mismo que aplicaría para una sociedad, con las particularidades que recordemos que la norma que rige los estados contables de un contrato asociativo es la RT14, que tiene ciertas particularidades respecto de lo que sería el capital de una SA o de una SRL. Acá me dicen, una empresa tiene una reserva facultativa y después se decide distribuirla, no entiendo bien la letra. Y me pregunta si se puede hacer. Sí, o sea, como dijo Daniel, o sea, los destinos de los resultados son o reservo, o distribuyo, o capitalizo. Si reservé y la decisión ahora es no tenerlo más reservado, tendré que definir si distribuyo o si capitalizo. Si la reserva era para un propósito específico, y bueno, a ver, cuando uno reserva, de esto
a lo mejor es muy básico, pero vale aclararlo, la reserva no implica que yo agarro caja, o sea, dinero y lo pongo en una cajita fuerte y la cierro, sino que es evitar que se reduzca el patrimonio del ente a través de declarar que tal o cual parte de los resultados no van a ser repartidos entre los dueños de ese patrimonio, ¿sí? Con lo cual, no es que yo a un importe de reserva del patrimonio tendría que tener, no sé, una cuenta con fondos inmovilizados en el banco. No existe esa simetría. Con lo cual, si la pregunta, por lo que veo, apunta para ese lado, no habría un problema porque el dinero es fungible, ¿no? O sea, no es que utilice un dinero específico que separé. ¿Puedo sumar algo cortito? Sí. Toda reserva libre se puede desafectar. O sea, la facultativa, que no es ni estatutaria ni legal, se puede desafectar. Lo que hay que tener en cuenta es la responsabilidad que generamos, porque si al momento de constituirla se adujo, no sé, por ejemplo, se constituye porque la sociedad está encarando tal negocio de riesgo, que, no sé, una pérdida nos podría... La constituimos, después no puedo desafectarla porque sí, sino porque tengo que justificar que cesó el riesgo. Si me aparto de esto, primero, generaría derecho a los que estén en contra a impugnar, y segundo, podría generar responsabilidad de los que desafectaron cuando venga un tercero damnificado y diga, ustedes mismos dijeron que hacía falta asegurar esta contingencia y después se llevaron la plata porque sí. Con lo cual, pensar cuando ponemos para qué se reserva, que después no podemos desafectar porque ahora cambiamos de idea. Pues hay una pregunta que me dice, ¿qué pasa si el aporte irrevocable no se acepta? Bueno, no se contabiliza. Como que vengan a traer dinero y digo, no te lo agarro. Entonces, no pasa nada. Claro, no, ni es pasivo, porque la aceptación es que yo recibí la plata. Después discutimos si es pasivo o patrimonio, pero acá me preguntan, ¿qué pasa si no acepta la empresa el dinero? No se llega a concretar nada, porque ni siquiera se firmó el acuerdo de aporte irrevocable. Digamos, no pasa nada. Ahora, sería medio raro porque en la práctica en general el directorio es el que detecta la necesidad de capital y busca algún accionista que le aporte. Entonces sería loco que encuentre al accionista y diga, no, ahora no te acepto la plata, ¿no? Pero no sé, puede ser que no sea el accionista que le gustaba que aporte el que traiga el dinero, no sé. Después acá, no entiendo bien la letra, pero entiendo por... Si está en el público quien hace la pregunta, a lo mejor si me quiere corregir, si las acciones, o sea, si las acciones preferidas que quedan dentro del pasivo hay que considerarlas en el límite del 20% para el cálculo del capital. Creo que eso quedó claro que sí. Solo que por el valor nominal de la acción, no por el importe que está en el pasivo, porque en el pasivo va a estar medido de acuerdo con las normas de medición de pasivo, que sea por su costo amortizado. ¿Sí? Entiendo que eso, no entiendo bien la letra, por eso si está en el público quien preguntó y no es eso lo que preguntó, le pido por favor que me diga. Y esta es la que contesté primero, así que ya estamos. ¿Roxana? Acá hay una pregunta, dice, ¿desde cuándo tiene vigencia la aplicación de la RT45? Les soy honesta, sé que se aprobó en diciembre del 2016 en San Luis, en Federación. Tengo la idea que en Provincia de Buenos Aires es con vigencia a partir de los cierres del 30 de junio, pero la verdad que acá en Capital tengo una duda, no quiero... Liliana. Pero ya está bien. Liliana tiene ahí. Sí, está aprobada, pero no... en el boletín oficial. Fue abril o mayo de este año. Sí, Hoy día, cualquier informe y se refiere a la fecha del informe, no al ejercicio. Del ejercicio. Entonces, cualquier informe que se emita desde ahora, claro, ya hay que hacerlo. Lo que pasa es que como estaban todas las normas, digamos, ya en vigencia, o sea, RT37, la NIA, etcétera. Acá hay una pregunta que dice, ¿es necesario aclarar el tomo y el folio de cada profesional? No. En realidad lo que se legaliza por ahora en nuestro consejo es la firma del auditor, que es donde va el tomo y el folio, no es obligatorio. Tampoco lo que abunda no daña, es mi interpretación. Si el síndico quisiera poner su tomo, creo que no habría problema, pero no es obligatorio. Dice, en caso de comisión fiscalizadora, si tendrían que firmar
claro, todos los titulares o con un solo titular sería suficiente. Yo también entiendo que con un titular sería suficiente, sí. ¿no? No van a firmar todos. Porque todos firman el acta de la Comisión acta, Fiscalizadora exacto. y uno solo firma el informe. El informe. ¿Tenías una más? Perdón. Tengo una tardía. Una anécdota tarde. Yo tengo dos. tengo una Pero también la tomo porque está interesante el tema. Patrimonio neto negativo en asociaciones civiles. Es la pregunta. ¿Pasa lo mismo? En realidad, obviamente a la asociación civil no le vamos a aplicar el 94 de la ley de sociedades porque no es aplicable. ¿Qué le aplicamos? El 163 del Código Civil y Comercial, que son las causales de disolución de las personas jurídicas en general y que se aplican a asociaciones civiles. Ese no tiene pérdida de capital. ¿Y por qué no lo tiene? Porque es una norma general que podría haber entidades sin capital. Pero tiene un inciso que yo lo considero desafortunado, pero que está escrito, que dice que es causal de disolución el agotamiento de los bienes destinados a sustentar la sociedad. Con lo cual, no creo que haya un correlato directo al patrimonio neto negativo. Ahora, si no tengo bienes y del balance me surge que no tengo bienes con los que sostener la actividad, habría una causal de disolución y ahí vale todo lo que dijimos hoy. Pero bueno, no me parece del todo feliz hablar de agotamiento de los bienes. Hubiese sido mejor cualquier otra referencia con las particularidades de las personas no sociedades, pero alguna referencia un poco más concreta. Creo que es muy vago, agotamiento de los bienes. Obviamente a esta altura del partido no hay antecedentes. A lo mejor algún día se empezará a construir alguna jurisprudencia o doctrina que nos resuelva el tema. Una aclaración sobre el tema de flujos de caja, que me olvidé de mencionarlo. Recuerden que en el ámbito del Consejo de Cava rige la norma de que cuando hay un flujo de caja tiene que venir acompañado por un informe de un economista que dé validez a las premisas que se utilizaron para la confección de ese flujo de caja descontado, ¿sí? Eso no lo mencioné. Bueno, yo tengo dos. Una es si planteamos, si pensamos abordar la temática de compliance en las próximas charlas. La verdad no lo teníamos previsto, pero si hay voluntad y vocación de escuchar sobre ese tema, no hay problema. Y otra que es muy difícil de contestar, pero no le voy a esquivar el bulto. Se las leo tal cual dice, muchas empresas deben coimear a ciertos funcionarios menores solo para poder trabajar normalmente, y agrega municipales, etc. ¿Es responsable la empresa por este accionar? Sí. Es muy difícil, yo entiendo que estas cosas suceden, que el empresario a veces se ve ante la disyuntiva de o hago esto o cierro la empresa, pero el delito de soborno tiene dos partes, el que recibe y el que paga. Yo quiero creer en que todas estas cosas ayudarán a que estas cosas no sucedan más. Por ejemplo, hoy día hay una norma nueva en el Código de Ética del IFAC que le exige a los profesionales que conozcan algún no cumplimiento de una norma legal o reglamentaria, denunciar ese no cumplimiento. Una coima es un delito y es un acto ilegal. La evasión es un delito y es un acto ilegal. Los blanqueos también son delitos, aunque la ley diga que no. En algún momento estas cosas se van a tener que exponer y al final del día todo termina siendo una voluntad individual de ser parte de un camino o del otro, ¿no? Entonces, es cierto que para hacer una transacción, a lo mejor algún funcionario me exige un regalo. Está en mí darlo o no y ser dueño de las consecuencias, ¿no? O sea, vamos a tener que empezar a ser artífices de nuestro destino y responsables de nuestros actos.
Cada uno sabe sus temas, no es mi rol acusar o no acusar, y soy consciente de las cosas que pasan, pero en la medida en que todos sigamos aceptando todo, esto nunca va a cambiar. O sea, yo quiero creer que algún día alguien le va a decir a ese funcionario no te pago, y el que viene en la fila de atrás le va a decir tampoco te pago, y otro a lo mejor diga te denuncio. Y entonces ese funcionario salga y aparezca otro funcionario no pidiendo. Claro, o sea, lo que hoy es un circuito vicioso que corrompe a la sociedad, debería intentar transformarse en algo distinto. No es magia, no se puede resolver fácilmente, soy consciente, no me caí de la palmera, pero me parece que todos tenemos la responsabilidad de acelerar este proceso, ¿no? Y va desde la coima al funcionario, desde que me paró la policía por la alcoholemia, y hay ejemplos en todos los días en donde todos podemos empezar a ser un poco distintos, ¿no? La convención particular de OCDE lo que te exige al final del día es que denuncies el cohecho a un funcionario de un Estado extranjero. Referido a eso, no es que dice no hay una norma que dice podés coimear al local pero no al extranjero, no, eso no lo dice tampoco, ¿no? Particularmente como está ubicado, como yo les contaba antes, en el esquema de que si todos hacemos eso, entonces todos cumplimos, eso es lo que específicamente delinque. Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos, en la que queremos vivir y la que yo creo que todos nosotros queremos cambiar. Bueno, entonces hay que trabajar así. ¿Tenés otra pregunta? ¿No? ¿Nada más? Nada más. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta in voce? ¿No? Bueno, entonces 10 minutos antes terminamos y hasta la próxima. 12 de octubre, próximo feriado, no se olviden.